Bueno, Corillo, hoy tenemos a un gran director, orgullo de Puerto Rico. Para eso hacemos estos podcasts, para hablar de nuestra tierra, de quién nos representa. Y aquí tenemos a Ángel Manuel Soto. Oye, qué bueno tenerte en el podcast. Te había escrito ya y que se diera ahora mismo en este tiempo donde va a sacar un peliculón que pude ver y me emocioné. No sé si lo puedo decir. Sí. Como que yo tener una película cuando nadie la ha visto y ser parte de eso, se sienta como especial. No se sienta como, ay, yo vi a Dave Batista y su mamón ahí. Y qué gran película. Estoy hablando de la película. Yo con los títulos a veces soy García Padilla. Pero tú me puedes corregir. The Wrecking Crew. Wrecking Crew. The Sí. Wrecking Crew, ok. No vamos tan mal. Película que me encantó y del cual eres director. Y realmente la acción de esa película, tengo que hablar que pues he visto proyectos tuyos, pero pienso, y tú me puedes corregir también en esto, que te pusiste a explorar esa acción como que más rápida, esos momentos bien John Wick, diría yo, Die Hard. Cuéntanos un poco de ser director de esta gran película. Pues mira, esta película para mí fue un paso que quería dar para seguir adelantando mi carrera. Lo de Blue Beetle, cuando llegó Blue Beetle, pues eso fue bien inesperado porque salía de hacer Shim City Kings, Blue Beetle en la pandemia, y en Blue Beetle pues pude experimentar muchas cosas que quería hacer desde chamaquito, especialmente enfocándome con el anime y el Tokusatsu style, así como Power Rangers, y hacer como que la versión mía, si estuviese jugando con juguetitos, que yo haría. Pues eso se llama como un elemento sci-fi. Pero entonces con esta película que es más adulta, más madura, ¿verdad? La producción y yo desde un principio empezamos a hablar de cuánto extrañamos esas películas de acción de los 80, donde todo se hace en cámara, donde las explosiones son bien viscerales, donde la acción es bien visceral también, donde las relaciones y las dinámicas pues son más ofensivas, quizás no son tan politically correct, y donde las explosiones y la acción per se, aunque pueda ser fantástica y grande, sigue siendo entre humanos, no entre robots o aliens y cosas así. Y pues partiendo de estas películas como los Die Hard, Lethal Weapon, 48 Hours, que son de estos body comedies o action comedies de los 80 y 90, pues quisimos explorar cómo esta película puede llevar la acción a ese nivel, que casi todo se pudiera hacer en cámara, lo más posible. Que las explosiones, ¿verdad? En Blue Beetle tuvimos explosiones reales, pero todo era un poquito más enhanced. Explotamos el morro, obviamente eso no se puede hacer. Claro. Pero aquí sí, las explosiones de los carros, esa escena del helicóptero, o sea, todas esas cosas, la mayoría de las cosas se hicieron de verdad. Tú sabes que aquí comienza mi primera curiosidad, obviamente las explosiones. Y como director, yo he escuchado, no sé si esto es algo que dicen por decir, pero que el director tiene que estar bien preparado porque esa explosión de repente, esos son $100,000 que quizás vale y tiene que salir de la primera. Sí. Y aquí yo noté que no solamente una vez, como que varias veces yo dije, todo esto tuvo que salir de la primera. Sí, 100%, mano, tiene que ser la primera, pero esos son meses de preparación. Ok, sí. Ensayo, me imagino también. Meses de ensayo, a nivel de explorar cómo el carro se va a flipear, pues se tienen varios carros para explorar. El Hero Car, pues, el que sale en la película, pues eso se salva. Y se explora con otros vehículos parecidos que estén junkeados, por eso de saber. Y se explora varias veces. Las explosiones las exploran aparte. Y una vez uno dice, esta explosión me gusta, cómo sale el honguito, cómo sale el fuego, cómo salen las cosas. Me gustó cómo el carro cae. Es más, me voy para atrás. Antes de eso, vamos a ir en orden. ¿Verdad? Tengo el guión. El guión me está diciendo que hay una explosión del carro que explota, cae encima del otro, ¿verdad? Entonces yo empiezo a visualizar eso como yo quiero que ocurra. Añadiéndole un poquito de humor, añadiéndole un poquito de excitement visual. Y después de eso empezó a hacer un shot list de un tiro aquí, que la cámara se mueva aquí. Y uno dice, ok, pues son como 3 o 4 cámaras que queremos en ese tiro.
Después de eso, a veces yo cojo con Micro Machines y con Lego, ¿verdad? Hacemos así con el celular, una peliculita boba, creo que así, fum, fum, fum. Estamos jugando, esto es bien... Sí, bien mental. Sí, bien mental, pero es como un chamaquito jugando con Lego. De verdad, lo más parecido es tú como chamaquito, haces que yo quiero la explosión. Entonces, pues yo tengo un equipo ya que está más especializado, lo que es John Valera, que es el stunt supervisor de la película y el director de segunda unidad, que también me hizo todos los stunts de Blue Beetle. Él empieza a diseñar lo que yo quiero, basado en lo que él conoce, basado en los experimentos que se hizo con el equipo de Visual Effects, que son los que hacen las explosiones en cámara. Usamos el equipo que hizo todo lo de los carros en Mad Max, en Furiosa, para que entonces diseñar todas esas cosas de los carros. Y una vez se practica y tenemos algo que nos gusta, se hace como en esta parte lo filmamos en Nueva Zelanda. Teníamos un speedway que lo utilizamos para practicar todas estas explosiones. Una vez hicimos eso, entonces se va al location y antes de que vayamos a filmar, se hace todo lo que se pueda, se experimenta una sin explosiones y sin fuego, porque como tú bien dices, ahí es que se van los chavos. Claro. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ese carro cuando explota tiene que voltear y tiene que caer encima y hacer mil cosas. Pues eso tiene un chance. Quizás te dan otro chance, pero ya ese segundo chance, si es que todo salió mal, ese segundo chance pues ya empieza a afectar el presupuesto, empieza a afectar los días, se empieza como que a regar y puede que te quedes sin escenas para filmar. Entonces pues uno tiene que ser bien estratégico. En el caso de esta película, pues esa escena funcionó, pero el tiro no terminó como tenía que terminar. Entonces, pero nadie se va a enterar cuando vea la película, claro, ¿verdad? Y dice, no, así no era, pero con las diferentes coberturas que ya habíamos diseñado desde antes, pudimos trabajar la edición y todo quedó súper. O sea, estamos hablando quizás de 30 segundos, menos, un minuto, vamos a ponerle que son meses de preparación. Sí, para hacer por ejemplo, la primera explosión grande que sale en la película, eso fueron meses de preparación. Meses, ponle 3 meses. ¿Y cómo tú te preparas entonces? La otra del helicóptero, eso fueron como 6 meses de preparación. 6 meses de preparación. Toda la escena de esa highway. Ajá. Eso fueron, yo me atrevo a decir, más de 6 meses porque incluso durante la filmación, que eso es otra cosa que la gente no sabe también en las películas, es que tú puedes planificar y a última hora ocurre algo que tú no tienes control. Uh-huh. Ya sea que el gobierno de Nueva Zelanda te dice que no pueden filmar ahí a última hora o lo que le dicen actos de Dios, una lluvia, una tormenta, lo que sea. Pues nos pasaron, todo lo que puede pasar, nos pasó. Casi hasta los días antes de filmar todavía estábamos tweaking ciertas cosas para poder estar dentro del budget y el schedule. Wow, y eso se acomoda quizá vamos a ponerle, grabaron todo esto y en la última parte vamos a dejar eso para... Sí, para mejorar lo que va. Sí, se hace todo lo que no sea un high ticket item primero. Uh-huh. Y ya lo que son esas explosiones, se organiza el schedule para que tengamos todo el tiempo para trabajar timing. Ahora, no se explota nada. Se hace uno sin explosiones, por si acaso, se le ponen efectos especiales después. Y después dice, ok, aquí nos vamos. Y pum, ahí nos vamos y gracias a Dios, las que están en la película. Oye, me parece bien loco y la pregunta iba, ¿cómo te preparas? Porque obviamente esta película tiene todo, imagino yo, donde tú como director ya básicamente no eres un rookie, porque te está preparando para todas las cosas que quizás vienen en el futuro, ¿me entiendes? Que van a ser más fácil. Obviamente con Blue Beetle y esta película, ¿cómo tú te preparaste mentalmente para lo que venía? Porque esto no lo enseñan, no es como que tú estás en Puerto Rico. Yo sé que hay jóvenes que nos están viendo, pero no es como que, en Puerto Rico vamos a explotar no, esto aquí. Mira, yo no tuve una educación formal en cine. Qué lo que era decirle eso, wow. Sí, yo estudié arquitectura, estudié un año de arquitectura
Y después me fui a estudiar publicidad, que era como que lo más cercano a algo de cine que encontré aquí. Y también con la publicidad, pues, quería aprender varias cosas. Un mundo tan competitivo, donde hay tanta gente que quiere hacer lo mismo y tiene más recursos, pues, también era importante conocer ese otro lado del cine, que es la parte del networking, entender, ¿verdad?, la psicología del consumidor, saber posicionarte dentro de un mercado tan competitivo. Y eso pues sí le saqué mucho provecho a la publicidad, pero todo lo que es cine ha sido bien autodidacta. Desde high school, grabando cortitos con los panas, editando de VHS a VHS, pidiendo cosas prestadas para hacer cortos, videos musicales, experimentar sin ningún tipo de conocimiento. No fue hasta que hice mi primer corto, La Carta, que pude trabajar con un crew profesional boricua, donde pues tuve muchos colaboradores que hasta el sol de hoy día trabajo con ellos cuando hago cosas en la isla. Y eso pues a mí me ayudó mucho a aprender, pero nunca fui preparado cómo filmar en un green screen o cómo filmar una explosión. Ahora, en mi primera peli, La Granja, hay una explosión de un carro. Sí. Y solamente hay un tiro, eran dos, pero pues, primera película, errores que se cometen, una de las cámaras, el file se dañó. Solamente tuve una cámara con la explosión, que eso pasa. Pues ahí uno empieza a aprender a cómo cubrirse, a cómo protegerse, a cómo planificar las cosas bien. En Charm City Kings no habían explosiones, pero habían carreras, pues uno empieza ya, las coberturas. Yo veo mucho behind the scenes de las películas. HBO First Look, cuando hacían eso era mi programa favorito de televisión. Y los Blu-rays, todos los behind the scenes. Yo aprendí mucho viendo cómo otras personas hacían cine. Y también, pues, la dicha en estos proyectos más grandes, pues los estudios tienden a ser los que deciden con quién me van a parear. Yo puedo escoger, pero no cualquiera, porque ellos quieren proteger su inversión también. Claro. Me ha tocado trabajar con personas que ya han hecho esto múltiples veces y te van guiando de cómo tú quieres hacer eso, esa idea está buena, pero esa idea está bien cara. Entonces tienes que empezar a trabajar. Por eso es que ese proceso de preproducción es tan importante, porque tú empiezas ya como que a entender cómo va la cosa. Con Blue Beetle aprendí muchísimo, porque esa fue mi primera grande, con efectos especiales y explosiones más grandes. Y de ahí pues yo dije, coño, ya yo sé cómo traerlo para atrás y cómo trabajar esto. Y con todo eso me falta mucho por aprender. Es que yo creo que hay veces que cuando uno visualiza una película y uno es más joven, que uno brega con este mundo fantasioso, uno dice, yo haría una película de Puerto Rico de esta manera, yo escogería esto. Y tú te vas a un viaje, ¿me entiendes? Tú harías una película mejor que Avatar, que cualquier película. Creo que crecer y entender que cada paso que damos es un centavo. Es un centavo. Y cada decisión también. Y como estás explicando, que hay leyes, hay realidades. Ahí es donde uno se da cuenta, wow, hacer cine no es fácil. No es fácil y no es un trabajo de una persona tampoco. El cine es la única de las pocas disciplinas en la cual todas las artes tienen que trabajar juntas. Sí. Música, conceptualización, diseño, actuación, you name it. Y que es algo súper lindo. Pero yo pienso que mientras más te vas dando cuenta que abrazar el proceso colaborativo, de que por más solo que te sientas no vas a estar solo. La gente que está contigo, si haces, ¿verdad?, las cosas bien con ellos también, vas a tener personas que van a darle el máximo para que tú te veas bien y para que ellos se vean bien y para que el proyecto se vea bien. Cuando uno tiene todo un andamiaje de personas que te protegen, que te cuidan, que te ayudan a que tus ambiciones, ¿verdad? Porque el trabajo mío es estas ideas, es comunicar ideas. Y comunicar ideas con expertos que las puedan ejecutar. Porque yo no sé cómo hacer una explosión. Pues yo trabajo con una persona que ha hecho explosiones anteriormente y que sabe cómo hacerlas de una manera segura. Porque parte de mi trabajo también es que un set sea seguro. Porque nadie quiere trabajar en un set que se sientan que su vida está en peligro. Claro. Como ha pasado, que han perdido la vida la gente. O sea,
uno dice, sí, no, mano, se murió haciendo lo que le gusta. Pero no, no, cabrón, tampoco así. Tú sabes, eso no es... Estaba trabajando al final. Sí, al final del día estás trabajando, mano. Y uno quiere que las cosas se hagan bien y sobre todo que esté seguro. Y eso le corresponde al director también crear ese tipo de, de feeling, de tono dentro del set, donde todo el mundo se sienta que pueden hacer lo mejor que pueden dar sin ser juzgados y un espacio seguro para ellos. Y además de eso, pues como te dije, pues comunicar tu visión, controlar el tono y frente a cámara es más el trabajo con los actores, sacar la emoción, buscarle el subtexto. Pero antes de tú decir acción, es un proceso que es el proceso que a mí más me gusta de preproducción, que es donde ahí es donde tú te puedes poner bien creativo, ahí es donde tú puedes sacar tu niño a pasear y irte en el viaje y ser bien ambicioso. Y ahí tú empiezas entonces a reducir, empiezas a traer personas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para que cuando tú vayas al set, la visión que ya estaba planchada antes de ejecutarse, se pueda lograr. Mi director favorito es Guillermo del Toro y obviamente él lo explica a sí mismo y simplifica. Cuando él gana los Oscars y todo eso, él dice como que, ok, está cool, pero hay un grupo de personas que son los que hacen que cada idea mía sea posible, 100%. ¿Me entiendes? De su película Laberinto del Fauno, hizo Pinocho sin saber hacer stop motion, pero escogió las películas indicadas, que tú también has trabajado en eso con lo de Blue Beetle y el Chapulín. Para resumirle eso, el director tiene que estar consciente, más que ser un buen camarógrafo, tiene que estar consciente de todo su entorno. Sí, por ejemplo, sí ayuda que sepas de todo. Claro. O sea, eso hace que la comunicación sea más fácil. Pero no creo que hay que ajorarse en saberlo todo. Hay muchas cosas que yo he aprendido en la marcha y cosas que me faltan por aprender, que uno va a aprender, ¿verdad? Mientras los proyectos se pongan más ambiciosos, mientras uno siga explorando la dirección en la cual tú quieres llevar tu arte. Pero 100% es una de esas cosas que el trabajo uno no lo hace solo. Mira, Tarantino decía en una entrevista que cuando él empezó a hacer esto, él no sabía nada de nada. Pero él se aseguró que su director de fotografía fuera el más duro. Que su production designer fuera el más duro. Que su stunt fuera el más duro. Porque esa gente ya saben. Yo tengo una visión. Yo quiero que esta escena se sienta tensa porque esto está pasando. Quiero que haga esto. Sí, tú puedes tener ideas de movimiento, pero para eso tú tienes un director de fotografía que es un maestro en la cámara. Tienes un gaffer que es un maestro iluminando. Entonces tienes un grip que te puede decir, mano, aquí yo guindo esto, ese día que la podemos hacer de esta manera. Te empiezas a armar de un grupo tan interesante, la de vestuario. Mira, porque hablé con el production designer que esto va a ser verde, si la podemos de rojo, va a entonces empiezas a tener todas estas conversaciones que en la parte de preproducción son tan lindas que mira, si tú como director puedes tener cosas bien digeridas y sabes mucho, pues seguro ayuda y empieza un diálogo. Pero si tú no sabes qué lente poner y qué equipo usar, mira, simplemente dice, no, es que esta escena, ellos se quieren mucho, pero no pueden estar juntos y hay tensión. Hermano, tú tienes un director de fotografía que conoce cómo llevar esa emoción a través del lente. Y tu trabajo como director no es ni tanto decirle al actor lo que tiene que hacer, porque el actor también viene con su desarrollo de su personaje. Claro. Tú quieres que el actor actúe. Es proteger que la escena se mantenga en eso, dejar que el actor brille con sus cosas. Y me pasó en esta película. En esta película yo aprendí mucho eso, de cómo entender de que hay diferentes personas que actúan de diferente manera. Hay personas que les gustan que lo lleven de la mano. Hay personas que les gusta hacer 15 takes. Y hay personas que no te quieren hacer más de 3, porque ellos vienen con ideas de lo que ellos van a hacer. Entonces está en ti cómo estar atento de las diferentes dinámicas y utilizarlo a tu favor para que tu visión no sea perjudicada y que el producto sea exitoso. Porque al final del día todo el mundo va a ver la película y nadie va a saber todos los peos que pasaron. Sí. La gente simplemente se va a disfrutar de una película que tú estuviste tratando de controlar. Porque eso es un monstruo incontrolable. Obviamente estás trabajando con dos figuras, de más está decir,
tan gigantes como Dave Bautista, lo que representa, Jason Momoa, ¿sabes? Todo desde Game of Thrones, ¿sabes? Cómo se han formado. Y obviamente te tocó en sus mejores etapas. ¿Qué diferencia hay en trabajar en estas megas estrellas, super rockstar, que todo el mundo se vuelve loco, a obviamente tú has empezado desde abajo, ¿me entiendes? No es que nada de esto te vino de la noche a la mañana, lo podemos ver, cualquiera busca tu biografía, La Granja, actores que están empezando, que tú lo estás dirigiendo por primera vez. Cuéntanos esa diferencia de esos dos mundos. Pues mira, mano, es como todas las personalidades son bien diferentes, también son diferentes modelos de actuación. Hay gente que... A mí nunca se me olvidar un comentario que yo escuché a Morgan Freeman decirle que, mira, si tú me estás casteando a mí, me estás casteando a mí porque estás casteando a Morgan Freeman. Y Morgan Freeman hace Morgan Freeman. No me vengas a decir cómo hacer Morgan Freeman si tú sabes lo que yo soy. ¿Verdad? Esos son actores que son así. Sí. Y le decía, el único que me puede dirigir es Clint Eastwood. Eso decía Morgan Freeman. Entonces, hay actores que no son así. Entonces, tú empiezas... Parte de tu trabajo como director también es conocer a tus actores, conocer a tu equipo, conocer la psicología. Hay gente que le gusta que tú le hables filosóficamente, hay gente que le gusta que tú le hables con acción. Y es aprender las diferentes cosas. Por ejemplo, a Dave Bautista no le molesta hacer 7 takes. Él le gusta, él se mete, no le molesta que lo muerden. Y Jason Momoa ya viene con algo en la cabeza. Wow. Y te va a hacer 3 cosas. Y tú vas entonces utilizando lo que él te da. Le puedes ayudar al final esto y lo otro, pero ya cuando tú castas a Momoa, estás casteando a Momoa porque Momoa es Momoa. Y son diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de personajes. Por ejemplo, con Blue Beetle, un ejemplo, teníamos a Cholo, que era su primera película de cine. Y él estaba súper eager. O sea, vamos a todas. También tienes a una Susan Sarandon, que es una actriz de 7 pares con Oscar, que ella, los primeros 3 takes, ella está calentando. Es en el 5º y en el 7º que ella empieza entonces a modular y todo el mundo es diferente. Y esa primera semana tú estás como que es el primer date. Es un date. A ella no le gusta que uno ponga los codos en la mesa. Entonces, pues, es así, pero con estos 2 planetas que tienen una gravedad gigante. Y de hecho estamos hablando de Momoa y Bautista, pero ahí tenemos también a, sí, hay mucho, Temura, que es el Mandalorian. Tenemos a Jacob, que es el de Spider-Man. Morena, Baccarin, que es básicamente todos Deadpool. son estrellas. Yo vi hasta... Claes Bang, que sale que es el de The Square. Yo vi hasta Lilo, la más pequeña era de Lilo. La de Lilo. Ajá, chamaquita de Lilo, que esa escena está brutal. Eso se ve que tiene un carisma brutal. Está brutal. Ella está actuando como ella. Y tú sabes, tienen un montón de personas que todos tienen personalidades diferentes. Tenía a Miyavi, que es japonés. O sea, que no te puedes ver, todo el mundo está wrangling un montón de personalidades. Y todos son instrumentos diferentes que al final del día, cuando están todos tocando a la misma vez, tiene que sonar con armonía. Y mi trabajo es ser un conductor de estas diferentes cosas. Junto con el editor, tuve la dicha de trabajar con Mike McCusker, que él se ganó el Oscar por Ford versus Ferrari. Y trabajando con él, hicimos o sea, yo siempre digo que el editor es el segundo director. Porque él no estaba en el set. O sea, él no le importa lo que pasó en el set. Él no le importa que ese tiro es el que te gusta. Él está ahí para poner lo que funciona en tono y ahí empieza el diálogo. Entonces, muchas de esas cosas, pues, escogiendo diferentes tomas, cambiándole el audio de una toma. O sea, son un Frankenstein que se monta ahí para que todo sea unísono. Pero eso de las personalidades es bien... es parte de... Y eso le corresponde al director. Esa es la parte que el director tiene que bregar, que es con las personalidades de los actores y entender cómo cada uno funciona para poder sacar lo mejor o por lo menos poner guardrails para que no se te vaya fuera de tono la escena. Porque si una persona está en una película y la otra está en otra, nunca va a funcionar. Tú estás ahí tratando de que las cosas funcionen dentro de la presión de que, o sea, si no terminamos te quedaste sin la escena. Claro. Yo noto también que tú eres un director
que le gusta mucho enfocarse entre la actuación y o sea, lo visual. Pero hay directores, lo digo, la gente puede decir no, hay directores que se enfocan mucho más en lo que está pasando, la actuación es lo secundario, ¿me entiendes? Pero para ti, noto que la actuación es sumamente importante y lo acabas de decir de las personalidades. ¿Cómo tú trabajas eso con el actor? Tú eres un director que te vas personalmente con ellos. ¿Qué es lo que tú quieres que sacar? ¿Escuchas lo que ellos dicen que les gustaría también? Explícanos un poco esa sintonía. Sí, no, obviamente yo cuando leo el guión, ¿verdad? Yo tengo la película en la cabeza. Yo por lo menos cuando rompo el guión en mi cabeza lo divido en 3 partes. Y es primero lo de los personajes. Que haya un hilo conductor donde la situación del personaje, no la situación del plot, es lo que mueve la película. O sea, ¿cuál es el arco que queremos llevar? Sea una persona nihilista que de repente termina acá. O sea, una persona bien strict que de repente termina más suave. So, para poder trazar ese arco, para mí eso es lo más importante. Que tenga ese tipo de emoción, una catarsis. Lo otro que me gusta ver es que el plot sea interesante, que se cuente bien, que no hayan lagunas, que eso es, qué sé yo, el malo tiene un maletín, hay que buscar ese maletín, ese es el plot. Claro. Eso es lo que te tira las explosiones. Pero cómo nuestros personajes manejan las explosiones, pues a mí, esa es la parte que a mí me gusta, que es el subtexto. Entonces la tercera parte que yo busco es, pues, qué comentario está diciendo del mundo en que estamos viviendo. Se puede denunciar algo, se puede señalar algo, que se sienta que vive en el mundo real por más fantasía que sea. Entonces cuando yo exploro todas esas cosas, yo digo, ok, las explosiones van a ser tan grandes como el presupuesto lo permite. Los set pieces de acción van a ser tan exhaustivos y largos como el presupuesto y el schedule lo permiten. Lo que no necesita presupuesto es el personaje y las emociones. Y yo soy fiel creyente que tú puedes tener una explosión bien grande, escenas de acciones bien intensas, y no tienes que sacrificar la emoción. Porque seres humanos somos y tenemos emociones también. So, poder honrar esa parte, sabiendo que tengo un equipo que se va a encargar que la explosión esté brutal, pues yo me enfoco como director en los personajes. Y sí, la cámara y los movimientos y las cosas son importantes porque son diferentes lenguajes que existen para resaltar emoción, tensión, etc. Pero por eso yo tengo un director de fotografía que me ayuda también a decir, no, aquí hacemos un pushing en la cara porque el momento está ahí. Yo, perfecto, estábamos pensando en lo mismo. Yo creo que lo que esté pasando ahí es lo que importa. Porque al final del día, el subtexto es lo que la gente se dice, las películas que tienen explosiones buenas, pero no hay una conexión con los personajes, son las películas que uno tiende a olvidarse más. Claro. Porque como ser humano no pude conectar. So, para mí, en esta película es bien importante de tener estas 2 personalidades que en vida real son bien parecidos a los personajes que están en la película, que son polos opuestos. Y como yo coger estos 2 polos opuestos y eventualmente crear una situación, un momento de catarsis en donde la reconciliación sea tan emocional y tan bonita que dentro de las explosiones y las peleas y los chistes te conmueva. Y quizás diga, oye, hermano, quizás tengo que hablar con mi hermano, tengo que hablar con mi papá, quizás. Y para mí eso es bien importante. Yo no tengo que sacrificar el excitement que hay con acción para poder crear una comunicación, un diálogo con la audiencia que lo haga pensar un poquito más, que lo haga tener más poco de introspección, que terminen de ver la película y se hablen y qué fue lo que de verdad brilló al final del día. Y lo digo por eso mismo, porque una película así fuera bien fácil perderse en estas 2 figuras que van a darle una pela a medio mundo, pero hay un mensaje, o sea, si mami viera esta película, ella va a decir, tiene un mensaje bonito, porque hay digo, no sé qué cuánto tú me corriges lo que puedo hablar, pero hay una hermandad, ¿me entiendes? Hay un mensaje familiar que más o menos lo que vimos en Blue Beetle, pero incluso conecté más con el mensaje familiar de esta película realmente en cuestión de 2 hermanos, ¿me entiendes? Que no hay mucha comunicación. Mira, esto está lindo. ¿Tú la viste?
háblame. Ahora voy Dime, a dime. revertir el papel. ¿Qué fue lo que te gustó de esa conexión que tú viste en la película? Porque para mí, como director, Ujú. este es el logro más grande que yo pude haber hecho con la película, que tú me hayas dicho eso. Porque yo sé que la acción está gufiada, está nítida, mano. Y Sí. vamos a seguir dando palo por ahí para abajo. Pero, esto que tú conecté con esta película más que con aquella, ¿por qué? Voy a tratar de explicarlo, pero no contarlo, pero... Bueno, cuéntala y cuéntala y le ponemos bips. hay muchas familias así que están separadas por alguna figura que no tuvieron, X o Y razón, y entonces toda su vida se van a ver afectados, ¿me entiendes? Por eso que pasó y nunca va a haber esa conexión familiar. Entonces, pues esos momentos, ¿me entiendes? De darse cuenta que hay más cosas en común, de darse cuenta que pasaron los mismos traumas, darse cuenta que vivieron cosas que son muy similares, que tienen una filosofía dentro de todo igual, pues es un mensaje bien poderoso, ¿me entiendes? A lo que puede ser la unión. Yeah. ¿Te convenció eso? Me gustó, me gustó. Y no hemos hablado de esto. No, y lo más importante también, que no hemos hablado y yo no quiero hablar, o sea, y antes de hablarlo, de hecho, te voy a hacer esta pregunta porque pues, si no, no lo voy a hacer. Yo escuché en la entrevista que hiciste con Chente que en Blue Beetle, pues obviamente sí te llegó cuando estaba en pandemia y obviamente llegaste a oportunidades de DC, que sinceramente yo hubiera dicho que sí a la primera, ¿me entiendes? Si yo fuera. Pero tú dijiste algo que me impresionó. No quiero que sea una película como Spider-Man más, Ajá. ¿me entiendes? Y ahí leíste el guión y lo hiciste. Te voy a hacer esta pregunta por la próxima pregunta que viene. Tú leíste el guión y ese sentimiento también, aparte de la hermandad, de cómo es la sociedad hawaiana Ajá. y de cómo ha pasado esa segmentación y de cómo ha sufrido, ¿me entiendes? Por estas personas que le quitan su hogar y todo eso. ¿Te tocó cuando lo estabas leyendo o no era parte del libreto? 100%. No era tan... Estaba en el guión, Ok. pero No tan fuerte. no tan fuerte. So, vamos para la primera, ¿verdad? Que es las emociones y eso del guión. Pues sí, el guión lo tenía. Y algo que a mí... el guión tenía la comedia, tenía las escenas de acción, pero vi la oportunidad en ese momento de catarsis de explorar lo que yo entendí que era lo que trataba la película. Sí, la película es dos hermanos que no se hablan, se reúnen después de la muerte misteriosa de su papá. Ese es el plot. La parte ya de personaje, que es la que me gusta, yo decía, estos son dos bambalanes bregando con traumas de infancia. Ujú. Y explorar ese subtexto dentro de su relación graciosa, dentro de la acción y todo eso, es la parte que a mí dijo, aquí hay una oportunidad bien interesante, porque las películas de acción tienden a no Sí, no no tocan. tocar eso. Y, si yo puedo hacer una película de estos dos alpha males ahí que son action heroes y que tú la veas y te muevas, eso es un gran logro, porque estas películas no tienden a hacerlo. Y no tienen por qué no hacerlo. Y no estoy diciendo que todas, porque hay muchas películas que sí lo hacen. Pero la tendencia es que no. Y para mí estaba bien claro y siempre mi énfasis y mi norte en el set era esa escena de catarsis de ellos, era esta es la única razón por la cual la película existe, es para que esto suceda. Ujú. Lo del misterio, lo de aquello, lo de lo otro. Sí, ahí es que te mantiene la intriga, pero todo eso ocurre como una excusa del universo para que estos dos hermanos se arreglen. Y esa parte la encontré bien linda porque necesitamos más mensajes así. Y aunque seamos polos opuestos y diferentes, buscar los puntos que nos unen más de los que nos dividen, ¿no? Y la otra parte, que es la parte que te dije de contexto social, y lo estás preguntando sobre lo de Hawái, es que, ¿verdad? Mientras el desarrollo del plot explora el desplazamiento de las comunidades hawaianas, ahí yo vi un puente que conecta con lo que está pasando en Puerto Rico. Ujú. Y aunque la película no es en Puerto Rico, de la misma manera que Charm City Kings es en Baltimore, no es en Puerto Rico, yo vi una oportunidad de poder contar algo que conozco desde acá a través de otros personajes en otros locations, en otros settings. En el caso de esta, con lo de Hawái, las similitudes con Puerto Rico son gigantes.
Y casualmente cuando yo estaba grabando las escenas de Hawái fue cuando Benito saca el disco y lo que le pasó a Hawái fue como que, diablo, brother, estamos filmando aquí, sale esto, es como que... Y lo otro bufiado también es que aunque ya yo sabía la historia, nunca lo había experimentado de frente, es que en Hawái hay una comunidad gigantesca de puertorriqueños. De hecho, me atrevo a decir que, y voy a decir que es el segundo mejor, por no decir el primero, porque estaba bien rico, pero el segundo mejor pastel que yo me comí en mi vida me lo comí en Hawái. ¿Qué? ¡Qué duro! Hay un corillo de puertorriqueños ahí, hay un sitio que está en el oeste que se llama Coquito, que cuando estábamos filmando allá, yo comía mofongo. Tú estabas como en casa. Estaba en casa, brother. Estaba duro. riquísimo. Anyways, pues allá hay mucha comida boricua, porque, ¿verdad? En los 1900, cuando pasó el huracán, se movió la caña para Hawái y se llevaron un montón de boricuas para allá. Le dicen boriquini. Boriquini. De hecho, también creo que había algo con el coquí. No sé si se sigue escuchando. Sí, yo no escuché coquí allí, pero sí, hubo algo con los coquí, con unos traslados de matas y una invasión de coquís allí. Pero es que el clima es el mismo. Yo me metí en el agua y en la misma temperatura. Yo dije, ya, estoy en Puerto Rico. Y el hawaiano es bien parecido. Yo creo que hay una conexión isleña, ¿verdad? Lo que dicen hermanos de agua, que trasciende fronteras. Porque me pasó lo mismo con los maoris en Nueva Zelanda. Qué brutal. Sí, y qué bueno que lo estás diciendo porque a veces se confunde la gente de Nueva Zelanda a Hawái. Sí, por la cultura polinesian que está allá. Pero por eso filmamos también en Nueva Zelanda, porque hay muchos maoris, hay muchos samoans que tienen más parecidos a los hawaianos. Pero sí encontré una similitud bien fuerte, especialmente en el tema del desplazamiento de los locales que llevan viviendo ahí, que han sido desplazados desde el 1800 y pico con la derrocación del reino de Hawái. Con el proceso del tiempo, muchos de estos hawaianos han sido desplazados de sus tierras. Hay un problema de homelessness gigantesco en Hawái y la mayoría de los homeless de Hawái son hawaianos. Entonces, muchos de ellos pues han creado campamentos donde crean estas comunas bien organizadas. Sí, como se pudiera decir como vi la película, ¿me entiendes? Eso que está en la película no es un set. Wow, no es un set. A eso es lo que voy, porque chequea, cuando yo leo eso, y ya yo había visto documentales sobre estas comunidades en Hawái, yo le decía a la producción que ese momento específico en la película, yo no quisiera que se haga Hollywood. Sí, puede ser más controlado, hacer un set, puede ser más seguro, qué sé yo. Y dije, pero no, mano, si vamos a hablar de esta comunidad existe, no hay necesidad de representarla. Es una comunidad que por la mayor parte son invisibles a la sociedad. Son criminalizadas por la sociedad. Y me di a la tarea de, como hice en Baltimore, que me metí en West Baltimore y estuve embedded con ellos por meses para entenderlo. Lo mismo yo hice allá. Estuve en vez con ellos, entender la dinámica y cómo funciona. Y les dije, mira, hay una escena en la película que toma lugar en una comunidad como la de ustedes. A mí me gustaría filmar aquí, porque ustedes me han tratado súper bien. Es súper lindo lo que están haciendo. O sea, ellos mismos lo dicen, somos homeless people que ayudamos a homeless people. Entonces... Y homeless en el contexto... Sí, entiendo. Porque para ellos este es nuestro hogar. Claro. Ellos están protegiendo esta área que están en los Hawaiian Homelands. Y esos son tierras sagradas que los militares ocuparon. Y para ellos son tierras sagradas que por generaciones han estado protegiendo. So, para mí era bien importante no hollywoodizar esa comunidad, no traer gente que fueran actores de la comunidad, cuando tenemos gente de la comunidad ahí que no les molesta salir, que son orgullosos de sus raíces. Y últimamente pues el estudio accedió y respetaron ese proceso. Antes de hacer eso, también cuando voy a contar la historia de una comunidad,
pues a mí me gusta tener el aval de algún líder, ya sea de la comunidad o algún líder religioso, lo que sea de ellos. Y uno de los cajunas me inició con estos tatuajes. Ah, qué brutal. O sea, son tatuajes que hiciste allá. Estos tatuajes fue parte de un ritual tradicional hawaiano, tomó como 6 horas. Es una conversación ¿verdad? Con este líder. Y hablando de Puerto Rico, y él conoce la historia de Puerto Rico, él conoce la hermandad que existe entre los pueblos nativos. Y después de haberme escuchado y hablar y qué sé yo, pues a él como que le viene esto y cada cosita tiene un símbolo que significa en el contexto de lo que él vio, como que de Puerto Rico, storyteller, un rayo de luz, la verdad. Y todo esto fue hecho así con hueso y tinta, clac, 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 clac. Los primeros 3 dedos no dolieron y los demás estuvieron duros. ¿Duele más que un tatuaje normal o...? Sí. Sí, porque está ahí dándole martillazos a un hueso. Y todavía lo escucho ahí. Ta, 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 ta. Y ese último tú lo sientes en el tuétano abajo. Pero fue bien lindo porque para mí fue una manera de sentirme que ellos me dejaron saber a mí. Estamos de acuerdo con que tú cuentes nuestra historia. Qué bueno que lo estás contando y obviamente que tuviste la oportunidad de tener tanta experiencia por la película, porque obviamente cuando sale la canción, esto no tiene que ver con, ¿verdad? Con la película, pero cuando sale la canción, muchos puertorriqueños, qué canción más mierda, ojalá nos pase lo que pasó en Hawái, y no entienden porque no han estado en esa posición y en ese lugar donde generaciones que forjaron, ¿sabes?, una tierra, ¿me entiendes? Ya sus nietos, sus bisnietos y todo eso no puedan vivir dignamente. Y en verdad en la película lo pude sentir y es algo que bueno que el estudio te permitió porque le da mucho corazón, más corazón a la película. Y eso me parece algo bien brutal que pase. Mano, me gustó que estaba en el guión, me gustó que el estudio entendió mi punto de filmar ahí y de filmar con ellos. O sea, ellos están haciendo el pot roast con el lechón, igual como nosotros lo hacemos. Y toda esa gente que está ahí son gente de la comunidad. Y los que están caminando y hablando son gente de la comunidad. Y era de que aquí vive gente. Y obviamente, igual que pasa acá, estamos todos en un poco de... No sabemos cómo te van a quitar una tierra para montar un hotel. Pues allá pasa exactamente lo mismo. Incluso cuando sale la canción... yo no sabía cómo ellos lo iban a tomar y a todo el mundo le encanta esa canción allá. O sea, es conocida ya, como que la gente... Sí, pues estuvo un mes, claro, no todo el mundo la conoció, pero un par de gente, o sea, que yo soy boricua, de para allá, que si la canción es Hawái de Bad Bunny, de que estamos ahí, entendemos, qué sé yo, o sea, bien, bien, bien bonito. Y el recibimiento y esa conexión isleña es impresionante, porque no solamente fue en Hawái, también fue en Nueva Zelanda. ¿Cuándo sale esta película? Vamos a hablarle cuándo sale ahí para la gente. Mira, esta película sale el 28 de enero. 28 de enero, ahí cerquita. Que eso es el día de mi cumpleaños también. Pero lo hiciste a propósito. No, eso fue el estudio. El estudio dijo, no, esta película va a estrenar el 28 de enero y yo. ¿Cuándo? El 28 de enero. Es el día de mi cumpleaños. ¿Qué? Fue como que un serendipitous ahí bien chévere. Pero sale el 28 de enero en Amazon Prime. Y ven acá, Jason Momoa y Dave Bautista, obviamente, que las escenas de acción, ellos han estado, bueno, Batista más en la lucha libre hacía más cosas peores. Ellos tienen el doble de acción. Sí. ¿Y qué tan real es que uno por ley tiene que tenerlo sí o sí? Porque Tom Cruise dice que hacen todo, pero yo no sé. Depende. Hay actores que quieren hacerlo. Hay contratos que no lo permiten. Y tienes que tener un doble. Pero en este caso, ambos tienen doble. Ya. Y está hablando de, o sea, te estamos tirando contra un carro, o sea, son Sí, obligado. o sea, te estamos rompiendo aquí, o sea, son cantazos duros. Sí. La película se dan duro. Sí, por más que te guste la pelea, Sí, esos cantazos no están fáciles. Es bien gracioso porque Dave Bautista que lleva haciendo esto, él está harto de hacer acción.
Ya, él ya le duele, ya la vida le duele, tú sabes. Y Momoa es uno que cuando estábamos hablando al principio, él era así. Pues yo lo hago. Ahora, no, cabrón, coger cantazo tú. Cuando se dieron cuenta de todo lo que tienen que hacer. Sí, no, y de nuevo yo veo cuando yo veía los diseños, las coreografías que diseñó John Valera, yo decía, yo no sé cómo esto, ellos van a hacer lo más que puedan. Ajá. Y obviamente se diseña lo bufiado del proceso de preproducción que estaba hablando ahorita y cómo eso aplica también a las escenas de pelea, es que se hace primero la maqueta y se filma con el celular o se filma con otras camaritas y ya tú tienes tiros, ¿verdad? Yo tuve conversaciones con él de las cosas que quiero. Lo del cheese cake es algo que yo quería, porque es una fobia que yo tengo y pues me gusta como que... Lo bujaron. Me gusta poner fobias mías en la pantalla para ver si puedo bregar con eso yo. Pues hay cosas así que pues uno le va diciendo lo que quiero y cómo quiero que termine ciertas cosas. Y él ya sabe a dónde quiere llegar, pero entonces pues yo le doy rienda suelta también a los coreógrafos. Pero fueron muertes heavy, ¿no? Es como que hay una... Hey, ¿sabes? yo no quiero morir así. Son cosas heavy. Pero entonces para tú poder... Él los tira y ya pues uno ve la maqueta, uno organiza la maqueta y ya uno sabe, pues mira, la segunda unidad graba estos ángulos que son con los dobles y cuando venga el actor lo hace la primera unidad y ahí pues se graba las reacciones y par de cosas. Pero los dobles se parecen. Sí, como que... Son copycats. Pero son buenos. Sí, uno no puede distinguirlo. Obviamente hay películas que uno se da cuenta. Yo he visto películas del pasado y qué sé yo, que uno empieza a diablo. Sí. Porque hay una película que se llama Agente Cody, era de niño, que él está así como que peleando con su profesora o qué sé yo, que era de la CIA, y después sale una escena y es un tipo. Así, y yo, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Obviamente, pues, estamos ya bregando en otro nivel. Sí, no, ya, ¿verdad? Y son siempre, ¿verdad? Como que sí, es el mismo, sí. El guiso del stunt double de Momoa es stunt double de Momoa, tú sabes. Y pues, tú sabes, ahí con los años, ¿verdad? Como me decía, con los años de haber cogido tanto cantazo, pues, el hombro le falla o la rodilla le falla. De Bautista, o sea, son cosas que ya no tienen la misma agilidad de antes, obviamente. Son 20 años cogiendo cantazos. Sí. Para esas cosas, pues ellos tienen ya sus dobles que son idénticos, mano, idénticos. Y ya conocen sus body movements también, porque lo saben imitar bien, cómo caminan, cómo hacen las cosas. Sí, ya están. Entonces ya ahí pues te lo facilita mucho más. Hay veces que, ¿verdad? En el caso de Dave Bautista, que la parte de atrás de su cabeza es bastante única, pues hay esas cosas en efectos especiales, pues uno ajusta. Yo estaba viendo la película y decía a mi novia, yo le doy un puño a ese hombre y yo me voy a lesionar y voy a llorar. Él se ve fuerte fuerte, caro. Los dos. Es gigante, bro. Sí, como que no hay break. Sí, esas dos personas, ¿sabes? La minivan. Ajá. Yo al principio quería la Honda, que es más chiquita, la japonesa, porque estos dos grandulones así se va a ver más gracioso. Pero era imposible poner una cámara. Ya tú necesitas tener espacio entre esos dos. Los sets, ellos dos en un set, los sets tienen que ser un poquito más grandes de lo que sería una casa normal. En general es así. Por ejemplo, el podcast, queremos una escena aquí. Si se hace en un set, pues se hace un poquito más grande para que la cámara quepa. Claro, sí. Pero cuando son ellos dos, hay que hacerlo más grande todavía. Porque esos dos no caben por una puerta normal. No, y quiero hablar también de ¿cómo se llama el actor que sale con ellos, que salió en Spider-Man? Jacob Batalon. Él me parece genial. La comedia es como que demasiado de... Él es así, man. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Es así de personalidad? Sí, no. Le da un libreto y... Un libreto. Sí, mira, algo bueno que tenía el guión también, y esto es al crédito del escritor, el guionista, Jonathan Tropper,
es que ya de por sí era graciosa. Pero entonces, las líneas graciosas se las das a Jacob. Ajá. Y entonces lo bueno, no solamente, ¿verdad? La ejecución, el delivery, que él tiene un buen timing, pero a mí me gusta darle libertad también. Como que, mira, está este guión, está esta línea graciosa, van a haber otras oportunidades, como que piensan algo gracioso que decir y tripeamos. Y muchas de las cosas improvisadas graciosas están en la película. Qué duro. Porque una vez tú empiezas a coger el ritmo, la gente se pone... Uno dice algo gracioso, se ríe, pues ya te empoderas y entonces se sigue regando el chistecito. El problema es que después se da fuera de orden, como un salón escolar que empieza a poner a gritar y entonces hay que bajarlos todos otra vez a la realidad. Pero por la mayor parte, lo gracioso de él es que él no le molesta tripearse él mismo. Tú sabes que yo me di cuenta, yo no sé, tú me puedes decirlo, esto era lo que era mía, que tú grabaste una escena que su mamá se está riendo con Batista y tú la dejaste. ¿Se está qué? Como que riendo. Él lo está jalando y se rió un poquito y tú la dejaste ahí. O estos son inventos míos. No sé cuál el momento es, pero si la dejé fue por algo. O sea, pero es que yo digo, nadie se va a dar cuenta, pero como yo estoy viendo ahí pegada y él tiene como una risita, el otro de otra risita, y yo digo, me voy en estos viajes de que el director dejó eso. Sí funciona. Uh-huh. ¿Verdad? Porque hay veces que... porque me pasa también que yo tengo una idea de algo que quiero. Y cuando llegamos al set, el actor tenía otra idea. Y... A ver, esto es algo que yo aprendí en este proceso también, es que uno tiene que permitir que las cosas sucedan también. Porque si te pones muy... No, tiene que ser así. Pues entonces, ellos son actores y humanos, no son robots. Sí. Y parte de su profesión es venir con esto. Entonces, si tú los privas de ellos manifestarse, vas a tener unos performances incómodos que no se sienten honestos. Hay momentos así que cuando yo noto que algo que se siente sincero y no rompe el tono, lo dejo. Porque es un momento de verdad que existe, de química, que no fue dirigida, que fue orgánica. Y cuando yo encuentro esas cosas orgánicas, siempre trato de buscar la manera que se queden, porque eso se comunica a través de la pantalla. Entonces tú ves como que un tipo de hermandad. Y para mí esa partecita, siempre trato de dejar cositas así, que se sientan que están fluyendo con el momento. Porque en el momento de la filmación también se estaba sintiendo bien real. Tengo una pregunta bien loca. Yo había escuchado que tú ibas a dirigir también Transformers. Ajá. Eso, y obviamente salió hace no mucho una de Transformers, o no sé si hace 2 años la gente, pero no eras tú que estabas dirigiéndola. ¿Cuál es la verdad de eso? Pues sí. Hubo un acercamiento para hacerlo de Transformers. Sí, se entregó un primer draft del guión, pero desde que eso sucedió, pues Skydance compró Paramount. Ok. Paramount, todos esos reshuffling. Cada vez que hay una compra de esas, todos los proyectos se ponen en alto. Y a saber Dios cuándo se da. Yo espero que se dé. Había muy buen momentum en el momento en que se entregó el guión. A mí me gusta mucho la primera y creo que la segunda. Las demás no soy muy fan de esas películas. ¿Cuál era más o menos tu visión quizás? Bueno, mi visión era... Digo, si te puedes saber, si no... No, mi visión era diferente porque yo lo estaba viendo desde el punto de vista de yo cuando chamaquito jugando con Transformers. Ya. Entonces... Sí, que es lo original. Sí, yo quería volver a ese... Cuando mi papá vendía autos y yo me pasaba siempre en el dealer y Transformers es lo máximo. Y yo siempre decía, si ese Mustang se convierte en algo. Entonces, nunca era si eran buenos o malos. Ajá. Como que ese concepto no era importante cuando era chamaquito. Lo importante era que el carro más nítido se convirtiera en el Transformer más cool. Y que ese Transformer puede ser mi pana. A mí me gusta eso de los carros y qué sé yo, pero después un dinosaurio. Pero eso es parte del canon. Ok, ya. Sí, parte del lore, del universo de Transformers, que es gigante, como
lo de Beast Wars. Mm. Eso fue una serie animada bien popular en los 90. Lo de los dragones, todo eso, hay infinito. Yo quería traerlo más como que, ven acá, mano, si yo tengo una Suzuki Samurai y es un Transformer. Sí, de repente. O sea, yo me acuerdo que un Datsun, ¿no? Un Mazda RX-7 de esto es más, mi pitch era rotones versus pistones y Transformers. Vamos a hacer una pendeja así. Y ellos como que le envié videos de rotones versus pistones, la música, el reggaetón, el flow, y ellos, esto está cabrón. Yo creo que eso hubiera funcionado bien brutal. Todavía está con ellos. Yo tengo muy buena relación con el que corre el departamento de cine de Hasbro. Y a ellos todavía les encanta la idea. Pero lo que es Transformers Cine, eso ya es de Paramount. Ok. Y ahora que Paramount está ¿verdad? Pasando por lo que está pasando, pues no se sabe qué va a pasar con ese proyecto. Pero sí se entregó y como quien dice, la bola está en la cancha de ellos. Obviamente, voy a empezar a hacer unas preguntas. Le paso brutal en este podcast. Pero quiero hacer unas preguntas que siempre tengo curiosidad para ir terminando. ¿Cuál es tu visión como director? Ya he aprendido un montón, pero tu visión final que tú anhelas mucho, ¿me entiendes? Obviamente hay que empezar de muchas maneras, pero luego los directores van cogiendo forma hasta que van creando lo que siempre soñaron. Pasan con los artistas, ¿me entiendes? Hasta con Bad Bunny, era el más trapero, de repente pudo crear su visión que él quería hacer. ¿Cuál es tu visión? Pues, mano, yo creo que son varias cosas, pero yo creo que en el contexto, digo, macro, el cine es uno de esos artes que tiene varias oportunidades, más allá de ser creativo y más allá de contar la historia. Y es que el cine tiene la capacidad también de emplear a mucha gente. Y no mucha gente solamente del cine. El cine necesita abogados, necesita catering, necesita transport. O sea, todas las disciplinas que existen, todas las disciplinas que existen, el cine las emplea. Por ejemplo, cuando hicimos Blue Beetle en Puerto Rico fue una inversión de 20 millones que después con el tiempo no, que eso se ve como un movimiento económico de casi 90 millones de dólares, donde se emplearon 300 personas. Y estamos hablando que eso fue en un par de meses. Si se hace mucho cine, estamos hablando de que es mucho más movimiento económico. Mira la ciudad de Atlanta como explotó por estar haciendo cine. Y muchos estados están asumiendo también esa postura de tener esos créditos contributivos porque el cine deja dinero si se hace bien y si se mira objetivamente. Yo pienso que si algo mi historia o mi journey puede inspirar es que se puede hacer. O sea, no hay que venir de apellido, no hay que venir de dinero. O sea, yo me jodí trabajando y me jodí haciendo lo que toca hacer, pero aquí todo el mundo se jode haciendo lo que quiere hacer. Mírate a ti, brother, tú estás haciendo esto porque te zumbaste y lo hiciste. Y si algo puede inspirar es a que más personas se sientan empoderados de contar historias. Y no tienen que ser política, no tienen que ser de Puerto Rico, puede ser la historia, sci-fi, puede ser lo que sea, puede ser animación, ¿qué importa? Pero es contar la historia, contar tu verdad. Gente lo hace con música, gente lo hace con pintura, gente lo hace con otras cosas, lo puede hacer con cine. Y eso es algo que si podemos crear incubadoras, crear espacios creativos donde, ¿verdad? Chamaquitos que quieran contar la historia se sientan que pueden contar la historia sin ser juzgados, con oportunidades de poder no solamente desarrollarse individualmente, pero también en el colectivo, como lo es el cine, porque el cine no es un trabajo de una persona, aunque hay gente que lo hace todo solo. Yo tuve que hacer cosas todo solo y eso es parte del proceso. Pero al final del día es ver cómo eso se puede dar. Y en contexto de las cosas mías personales, es proyectos que yo quiero seguir trayendo a Puerto Rico. Por ejemplo, la de Transformers es una que era para filmar en Puerto Rico. Total. La de Just Cause, del videojuego que se está trabajando ahora, esa la queremos filmar en Puerto Rico.
Y eso son cosas, ¿verdad? Ya en lo personal, de proyectos grandes de afuera, que quizás no son historias de Puerto Rico, aunque la de Transformers sí, el location es Puerto Rico. La de Just Cause, como Blue Beetle, es un invento, es un lugar ficticio. Pero también hay historias, o sea, Puerto Rico tiene tantas historias para contar que se puede buscar la manera creativa de contarlas. Y para mí, por ejemplo, yo en el caso mío, ahora mismo, por ejemplo, René está trabajando la de Puerto Rico, la historia de Águila Blanca. Esa historia va a estar brutal. Oh, qué brutal. O sea, es un épico. Y son historias de Puerto Rico que ahora que ya no están ni dando clases de historia en las escuelas, ¿cómo vamos a aprender un poquito de lo que es nuestro legado? A veces cuando yo empiezo, yo le digo a todo el mundo, yo empecé a leer tarde, en cuestión de historia de Puerto Rico. No es porque ahora hablo de historia, es que siempre, o sea, no me interesaba ni sabía. Cuando empiezo a conocer la historia, las realidades, las verdades, yo digo, Puerto Rico tiene una historia, pero a una Brutal, película épica, épica. épicas. Y diferentes personajes que han hecho cosas épicas. Por ejemplo, a mí se me ha gustado me gustaría contar la historia de Lolita Lebrón. Estaría brutal. Tú sabes, porque no es solamente una figura importante, sino que es una mujer. Que estas historias como la de Lolita, usualmente se ven varones contando ¿verdad? En el centro de esta historia. Aquí tenemos una mujer que nunca le bajó. Y para mí la historia de Lolita es impresionante, de principio a fin. Igual que la de Albizu y lo que Albizu logró hacer también, no solamente con Puerto Rico, pero él ayudó a escribir la Constitución de Irlanda, que son cosas que la gente no sabe. Y cómo él se radicaliza experimentando el racismo en Estados Unidos encaminado a Harvard. Que hay historias brutales para contar que las hemos visto en Estados Unidos, las hemos visto en Francia, las hemos visto en todas partes del mundo, pero en Puerto Rico no. Y Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a todas estas historias porque tenemos unos próceres que son mágicos, son hermosos. Igual tenemos personas, individuos del día a día de a pie que tienen unas historias impresionantes, no tienen que ser figuras de próceres, ¿sabes? Yo pienso que sí es importante, de la misma manera que en Estados Unidos tienen The Patriot, y tienen Lincoln, y tienen Lincoln, y tienen otro Lincoln, y cuántos Lincoln hay. Nosotros también podemos tener nuestras historias de biopics. Pero más allá de hacer cosas biopics, aquí hay historias de más para contar, y hay un montón de personas buenísimas y talentosas. Mira ahora mismo La Pecera, lo brutal que le fue. La Pecera muy de Glory Mal. Mira la de Cristian Carretero y Lorraine, la de Esta Isla, que está arrasando. Tenemos las películas de Arimaniel Cruz, que ahora sale con una San y Salva, que está brutal. Joel con Colapso, que es como que medio de horror y qué sé yo. Hay talento de más. Hay que apoyar. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine no es... Y el documental también de Roberto, los documentales. Roberto Clemente, que estuvo ese documental de Clemente está brutal. Los que ha hecho Mariem, como el de Rita Moreno, el que hizo de San Juan. Entonces, aquí hay documentalistas excelentes. Inés Monjil está trabajando uno de Lolita que está espectacular también. De que hay talento de más, lo hay. Lo que pasa es que el cine, contrario a otras disciplinas, no es un microondas hot pocket que el return of investment no es el producto. El return of investment es el talento. Entonces, tú tienes que incentivar y fomentar a la persona. Porque la granja costó 200. Y eso fue hace par de años. Pero esa inversión, cuando estaba el Fondo Civil, que eso fue un grant. Eso no fue una inversión per se. Eso fue un grant que hubo en esa época, que ya no existe, lamentablemente. Pero gracias a ese grant, quizás la granja no recuperó. Pero gracias a yo poder hacer la granja, tenerla como carta de presentación, yo pude venir a Puerto Rico con Blue Beetle, 20 millones de pesos que se traducieron en casi 90 millones. Y si tú le haces eso a más personas, yo no soy el único que tiene la capacidad de hacer eso. Puerto Rico está repleto de talento. Para mí, si hay algo más importante que pueda suceder de cualquier cosa que yo haga, es que se siga haciendo cine, tanto local como personas que de repente, si Cristian Carretero y Loren le dan una película bien grande en Hollywood y vienen para acá, eso es un win para todos. ¿Por qué no vamos a incentivar y no vamos a apoyar y a invertir en las personas?
Estamos esperando que un producto lo haga, cuando en Puerto Rico no hay la población suficiente para recuperar una inversión inicial. So, hay que pensar más allá. Hay mucha miopía en cuanto todo tiene que ser en 4 años, ¿verdad? Porque mi 4 años es el que tiene que enseñar las banderas. Mira, mano, olvídate de eso. Es el puertorriqueño que hay que enfocarse. Y yo pienso que el cine es una oportunidad bien grande. Y de nuevo, una cosa digo la otra, no solamente el director que se ayuda, el escritor y la gente que monta las luces, cámaras, etcétera. Es todas las demás personas. Los catering, los servicios, los coffee shops, se llenan los hoteles y los Airbnbs, se mueve la economía en el restaurante del Pana. Van las personas a turistear al viejo San Juan, se meten en los hoteles. ¿Cuál es el problema? Yo pienso que hay que abrir un poco la mente, pensar más allá y apoyar a los locales. Porque si tú apoyas a los locales, mano, no sé, quizás yo soy así, pero yo creo que todos somos así, tenemos la capacidad de ser así, no somos ingratos. La idea es volver para atrás, dar para atrás y ayudar. Y mi meta al final del día es, en cuanto el tiempo a mí me lo permita, hermano, poder ayudar a las personas a contar historias. Montar un espacio seguro de colaboración donde podamos contar historias y incentivarlas y ayudarlas y mover la economía. ¿Por qué no? Gracias por eso. Última pregunta, ¿cómo te organizas sabiendo que ya terminaste esta película, pero viene otra película también de otro gran presupuesto y todo eso? Eso es de loco, ¿cómo tú te organizas? Mano, yo todavía no sé cómo yo me organizo. En verdad, yo creo que si le tengo que darle el crédito a quien crédito merece, si no llega a ser por mi esposa, yo fuese un 8, mano. So, mi esposa es la que, esa es la CEO, CFO, CMO de todo. So, sin ella yo estuviese perdido. So, en el caso mío, una buena mujer que te ama y te quiere y te entienda y que haya estado contigo en las buenas y en las bajas, cuando no había nada, cuando lo había todo, que te respeta y que te apoya, para mí eso, y que sea más organizada que tú. Definitivamente. Eso es bien importante. Tú sabes que, así como director, estaba viendo un documental de Los Sopranos. Los Sopranos es mi serie favorita en la historia. La mejor. No hay break. La he visto como 4 veces. La mejor. El actor, ¿sabes? Me parece bien loco todo. La mejor. Y yo no puedo creer cómo básicamente Los Sopranos, la historia del director, obviamente él no es mafioso ni nada, pero es la historia de cómo yo no me llevo con mi madre. Claro. Y yo, sí. ¿qué para el carajo? La mejor serie de historia es simplemente un capricho del director. Así, pero es que, de nuevo, tú empiezas contando algo que tú conoces, y que de ahí puedas expandir y explorar 1000 temas y hacer comentarios, seguro que sí. Pero, por ejemplo, eso que tú acabas de decir es lo que yo siempre me refiero cuando no hay que... Coño, yo quisiera ir, yo hubiera querido estudiar porque me gusta el arte y eso. Pero si no puedes ir a estudiar, hermano, y tú tienes una historia de que empezó con que, oye, estoy explorando la relación jodida que tuve con mi maíz. Y ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó, literalmente, al igual que tú, pienso igual, la mejor serie que ha existido hasta hoy en día, que es Soprano. Y yo pienso que todo el mundo tiene una historia que contar. Y cualquier detalle que si significó mucho para ti. Y esto me lo dijo alguien una vez, mira, mano, si a ti te gustó algo, ponle que mínimo a 1 millón de personas en el mundo, de 8 billones de personas le va a gustar. The odds es que por lo menos 1 millón de personas, 1 millón de personas es un montón de gente. Sí. So, de 8 billones de personas que hay en el mundo. So, tu historia no es pequeña. O sea, ninguna historia es pequeña. Tu historia siempre va a encontrar una audiencia. Pero nunca va a encontrar una audiencia si nunca la hace. So, yo siempre exhorto, ahora mismo yo nunca tuve un celular con cámara. Y la cámara de ese celular graba mejor que la primera cámara que yo usé para hacer videitos en high school. So, tengo una historia que contar. Ahí tienes, brother. Llámate a tus panas, grábate algo. Empieza por ahí. Ponla online, te la van a crucificar. Perfecto, aprende. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero no hay excusa para contar historias. De seguro hay un montón de excusas. Pero
el que querer es poder, y si tienes una cámara de celular y tú quieres ser director, empieza por ahí. Así fue que yo empecé experimentando, pidiendo prestado. Pero ahora que hay celular con cámara, bro. Estuviera gozando en high school. Oye, Ángel, nuevamente agradecido. Esto ha sido un podcastón. Yo me quedaría como 4 horas porque me encantan estos temas. Pero feliz por esto y que sigas rompiendo, de verdad. Gracias, eres parte de nuestro orgullo. Corillo, suscríbanse. Recuerden el 28 de enero ver la película, el día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños en Amazon Prime, 28 de enero, Wrecking Crew. Oye, tremenda película. Me reí, la acción brutal. O sea, no hay break para aburrirse. La van a pasar bien. Y Ángel, sigue rompiéndola. Gracias, papá. Gracias.